La decisión de plantar uvas viníferas nace un día en que me encontraba con Hans Herbst en las laderas de Viña de Diana y le pregunto a Hans si cree que el clima de allí donde estábamos sería apropiado para producir un vino Amarone. Yo creo que este es el momento fundamental en que se prende la mecha. Este proyecto fue bien especial. Nosotros partimos plantando el año 2005, plantamos las primeras parras, después empezamos a producir la primera uva a los 3 años y la uva se vendía a diferentes viñas. Le vendíamos a la viña de Martino, a la viña de Miguel Torres, le vendíamos a la viña La Apostol, en fin, vendíamos la uva. Un día él me propone, me dice: don Juan Luis, mire, yo tengo ciertos recursos y me gustaría invertirlo acá en el valle, porque este valle yo lo veo que está deprimido. Don Álvaro siempre fue una persona de pocas palabras, pero él hablaba de eso. Y en realidad este valle estaba muy deprimido, porque todos vivíamos de la uva pisquera, y la uva pisquera se había ido para abajo, pagaban muy poco por el kilo. Entonces todos nosotros que vivíamos de la uva pisquera andábamos buscando otros trabajitos, otras cosas que hacer, porque la uva pisquera no nos daba. Entonces dijo: yo lo veo muy deprimido, me gustaría invertir acá. Y un día un amigo de él, que andábamos recorriendo acá Viña Adriana justamente, un amigo, un alemán, Hans, le dice: Álvaro, ¿y por qué no haces un vino acá? Le dijo: puedes hacer, porque esta es una zona muy asoleada, puedes hacer un Amarone. Mi padre una vez se acercó y me dijo: tengo ganas de hacer un vino, hacer una vino. En Chile no había habido jamás un proyecto más allá de los 1000 metros. Yo lo conecté con amigos que estaban involucrados en el mundo del vino, y al rato le dije: me gustaría acompañarlo en este proyecto. Yo soy mi padre porque me apasiona el cuento del vino. Ese es mi... Y si tú me dices, bueno, tanto que casi todo mi tiempo, durante al menos 15 años, al menos, a este proyecto. Es decir, creativamente, obviamente que me tocó muy fuerte. Y yo hablo de situaciones como fundamentales en tu vida, porque producen cambios, y me apasionaba. Después de varios años, cuando ya empezamos a ver que esto empezaba a andar bien, cuando la viña de Martino sacó un vino que era exclusivo de acá de la zona, un vino que se llamaba Alto Los Toros, ahí ese vino empezó a tener premios y le empezó a ir bien. Entonces ahí en ese momento las reuniones que se hicieron aquí con la familia y Marcelo Retamal, que él ya estaba acá ya en ese tiempo, se pensó en hacer ya los primeros vinos. Nosotros hicimos el primer vino el año 2011. Para hacer el primer vino nosotros partimos haciendo un lagar, porque el vino nuestro tenía que ser de lagar. Entonces hicimos el lagar en el año 2011 y de ahí partió también la construcción de la bodega. Cuando hicimos el lagar, son de piedra, ¿no es cierto?, con cemento. Y don Vitalicio del artista. Claro, don Vitalicio fue el que los hizo, ¿no es cierto? Le echamos agua, lo dejamos ahí y al día siguiente lo vimos y había bajado como 10 centímetros. Estábamos cerca de la vendimia ya, era como dentro de la misma semana teníamos que echar el... Entonces, ¿qué hacemos? Esta cosa se filtra. Claro, porque era cemento, el cemento tiene microporos y por los microporos se empezó a ir el agua. ¿Qué hacemos? Entonces yo me acordé de algo que hacía mi abuelita, la batea, o la artesa que le llaman, por cierto, la batea donde lavaban, acá se resecaba. Para poder tapar los hoyitos, cuando se resecaba le echaban ceniza al agua y la ceniza tapaba eso. Entonces yo le dije a don Marcelo: oiga, ¿podremos echarle ceniza? Porque la ceniza, como son micropartículas, iba a tapar esos micro poros que tenía. Fuimos a buscar ceniza, hicimos un operativo de ceniza por todas partes, llevamos sacos de ceniza, lo llenamos con agua, le echamos la ceniza dentro, lo revolvimos bien revuelto y lo dejamos lleno de agua con ceniza. Al día siguiente lo fuimos a ver y no había bajado nada.
pero ese vino se hizo allá en el lagar. Y bueno, como nosotros éramos socios y además teníamos este recinto que es donde estamos ahora, decidimos traer la bodega para acá e instalar la bodega acá. Entonces acá llegaron los primeros huevos de cemento, los primeros Stockinger, y fuimos construyendo. En este lugar se fue haciendo el vino. Acá estuvimos hasta el 2013. Todos esos años los primeros vinos los trabajábamos acá de una forma bien rudimentaria, porque en ese tiempo no teníamos bombas, no teníamos, bueno, todo lo acarreábamos en el camión pluma, en fin, hacíamos trabajos de forma bien rudimentaria. Como no teníamos bomba, traíamos el vino de allá del lagar en un tarro de acero inoxidable que teníamos que se llamaba el Arturito. Traíamos el vino en el Arturito, en el camión, y se estacionaba aquí arriba. Nosotros rompimos el piso o el techo de esta bodega y por ahí pasábamos una manguera, entonces se chupaba el vino por gravedad. En este techo también teníamos instalado un palo firme, grueso, y teníamos un tecle. Con ese tecle nosotros levantábamos las barricas, porque tampoco teníamos con qué levantar. Hoy día hay grúa eléctrica y todo eso, en ese tiempo no teníamos nada. Entonces con el tecle levantábamos las barricas y con una manguerita chupábamos y sacábamos el vino de la barrica. O sea, todo de una forma muy rudimentaria. El factor humano es lo principal, desde capitán a paje. El mejor capital que tienen las empresas es el capital humano, el que hace surgir estas empresas, estos proyectos en realidad. Yo llegué en diciembre del 2011. Fue muy bonito para mí porque yo aquí llegué a aprender en una excavadora, pues entonces me metí aquí al cerro y estuvimos más de un año metidos aquí abajo, así que fue muy bonito. Yo trabajaba en la excavadora y había un minero más su ayudante, que ellos ponían tiro y yo sacaba todo lo molido para afuera y boté todo lo que es tierra de acá adentro, más que nada. Cada día es un aprendizaje nuevo, entonces todo va dando un aprendizaje. Si bien es cierto, claro, estamos en un buen clima, tenemos muy buena zona, ¿no es cierto?, para producir la uva, pero el factor humano es lo principal. Y el lugar tiene que ver además con su gente, para la energía. Estamos hablando de estos cielos maravillosos y lo que no vemos. Estamos hablando de la tierra y su gente. Eso hace el lugar y hace único a un vino, ¿no? Es decir, hoy día la palabra terroir está muy manoseada y todos dicen vino terroir, pero esto concretamente es un vino terroir. Yo trabajaba en la construcción de la casa de los señores Flaños ahí abajo, la casa que se quemó. Entonces de ahí, como vieron que yo hice un muro bonito allá, me dijeron si acaso yo podría hacer un lagar y me explicaron ellos cómo se hacían los lagares y yo hice como una maqueta. Después fueron a ver y le dijeron que así era. Así que después me sacaron de la construcción y me trajeron por acá a hacer el primer lagar. Todo lo que está de pie ahí lo hice yo con otro compañero. El primero que hicimos fue con don Héctor Muñiz, le decían el Tito. Trabajaban en la máquina haciendo las excavaciones y todo ahí y me dejaba listo los sitios y después me ayudaba a poner las piedras. Fue el primero que hicimos y después me dieron el otro ayudante, Patricio Rojas. Le dicen el Patito, ¿no? Acá. Cuando tenía como 12 años nomás, mi papá me enseñó a trabajar en la piedra, el barro, que es lo que me encanta. Yo, para dejar cerrado esto tuve que cortar más adobe y seguir poniendo adobe acá yo. Y ya que terminé de poner los adobes, y ya me dijeron que estucara, así que me puse a estucar por dentro, no, por fuera no, por fuera quedaba así como estaban. Y ahí me mandaron a hacer el muro que está ahí atrás donde está el letrero. El primer vino que hicimos, que fue el lagar era nuevo, primera cosecha que se colocaba ahí. Y se puso la uva en el lagar y a la vez Juan Luis puso la uva en un tarro también, dejó afuera.
Y resulta que no fermentaba, pasaban los días. ¿Qué lo hicimos? Una de las cosas que hicimos para ver si era llevar tarros, de estos tarros plásticos que se ocupan en la bodega, con agua caliente. Arriba no teníamos agua caliente, veníamos a buscar a la casa abajo, tarros con agua caliente, y le colocábamos para ver si subía la temperatura. Nada. Pusimos un palo, no sé, un palo así cruzado en el lagar, y pusimos una estufa. Imagínate, toda la noche. Imagínate, toda la noche la estufa, tapado ahí, para ver si. Nada. Había que esperar. Era el proceso que había que esperar que cuando fue el momento empezó a fermentar el lagar y el tarro al mismo tiempo. Pero nosotros decíamos, ¿pero por qué no fermenta? Pensábamos, ¿cierto? Normalmente el vino empieza a fermentar al tercer o cuarto día, porque hay levaduras que han quedado del año anterior y que andan en el ambiente. Pero en este caso, como era nuevo, primera vez que se fermentaba, no había ninguna levadura que anduviera en el ambiente, nada, era cemento, todo, piedra, todo era nuevo. Entonces se demoraba. Y don Marcelo Retamal, por teléfono, porque era todo puro por teléfono: Juan Luis, ¿cómo va? Oiga, ya, ¿cuánto es la temperatura? Le falta temperatura, ya póngale, guaterito, eran unos guateritos que le poníamos. Imagínate, nosotros toda la noche. Tercer día no pasaba nada, cuarto día nada, quinto día nada, sexto día nada, séptimo día nada, y al octavo día ya recién empezaron a ver los síntomas de que iba a empezar. En este momento estoy haciendo este video para conmemorar los 20 años de la viñeta Alcohuas. Este proyecto significó para mí una gran oportunidad para demostrar todo lo que podía lograr con un valor muy especial, porque no fue solo una obra de construcción, sino también un símbolo de confianza, aprendizaje y crecimiento personal. Pude aportar mis conocimientos y dedicación a la familia, y en especial a don Álvaro, quien fue mi patrón durante gran parte de mi vida, a quien admiré y respeté profundamente, y que además siempre me dio la oportunidad de aprender, creer en mí y tener herramientas para salir adelante junto a mi familia. He trabajado en todo, desde que se comenzó a formar esta bodega, transportando el material, digamos, de construcción, armando todo esto con el camión Pluma, los muros que están afuera. Mi especialidad era tolva, camiones tolva. Yo cuando llegué aquí por primera vez tomé una pluma. Yo llegué acá podando por un par de meses y don Juan Luis Huerta me invitó a trabajar acá porque tenían la intención de comprar el camión. Necesitaban a alguien que le operara el camión y conversamos el tema, y una vez que yo terminé la poda, todo, me quedé trabajando y enseguida ellos compraron el camión a lo poco tiempo y comencé con eso. Los primeros trabajos que hice con ese camión fueron traer los materiales de construcción para esta bodega. Este proyecto, Viñedos de Alcohuas, es un proyecto que nunca tuvo un plano, nunca tuvo un diseño. Es un proyecto, como decía Pato, un proyecto orgánico. ¿Cómo llegué a Viñedos de Alcohuas? Un amigo, Jaime Martí, que murió, vivía en Piscoelqui, un día me dijo: oye, mira, allá arriba hay un señor que está plantando una viña. Por diversas razones y amistades, en las cuales está Pablo Prieto, un tremendo amigo, partícipe de este proyecto, llegué a don Álvaro, me junté en su oficina, estaba con su amigo Enrique Vives, una alfombra, me recuerdo una pirámide, un crucifijo de Cristo arriba de la mesa, y me dijo: bueno, yo quiero que seas parte de este proyecto, y así partió todo. Esta bodega, yo la digo, tenía tres patas. Estaba yo tal vez en la parte técnica que decía: mira, hay que hacer un lagar. ¿Y por qué lagar? Porque las uvas son un poco astringentes, entonces hay que hacer un lagar para pisar muy suavemente las uvas. Y luego venía Pato, que decía: mira, el lagar tiene que ser curvo, no puede tener rectas porque la energía se mueve tal. Y luego venía quien hace esto. Entonces ahí estaba Juan Luis con todo el equipo ahí para trabajar y poner las rocas y las piedras, etc. Y todo se fue haciendo así, a mano. Y un día, sentado con don Álvaro, le pregunté: oiga, ¿para qué hace esto? Y me dice: mira, aquí hay que lograr una cosa. Tenemos que hacer el mejor vino para nuestras capacidades y luego trascender en el tiempo. En definitiva, don Álvaro no hizo esto para él.
lo hizo para las siguientes generaciones. Son muchos recuerdos, hoy día no puedo estar ahí porque estoy bastante lejos, y nada más que agradecerle a ustedes, sobre todo a los trabajadores, a la gente que está ahí a las 8 de la mañana parado frente a la casa de Joseph, ordenando cómo va a ser el día. Y pedirles también a la familia Flaño que preserve esto. O sea, nos gastamos, no es dinero, es tiempo, alma, pasión en tener al mejor sommelier del mundo ahí, Gerard Basset, el histórico mejor. Ahí estuvo sentado. Pitu Roca, mejor restaurante del mundo 3 veces. Los vinos están en su restaurante. Tim Atkin, que cuando le preguntan cuál es el mejor proyecto de Chile, dice Viñedos de Alcohuas. Fue elegida la número 25 del mundo de los viñedos más interesantes para visitar del mundo. Y eso que este proyecto tiene apenas 20 años. Y de vino empezamos en 2011. Pero eso no tiene que ver con el dinero ni tiene que ver con la infraestructura. Tiene que ver con el alma, cómo todos los que estamos ahí le hemos puesto a esto. Y una cosa, todavía no me quitan la llave y el poder de la cava de vinos, en el cual yo tenía la autorización para ver qué botellas se sacaban y qué no. Y con mucha responsabilidad les digo, saquen un Magnum, y se necesita 2 Magnum del 2011 y destápenla. Y hagan un saludo por el reto. No nos hemos dado cuenta del paso del tiempo, pero han sido más de 20 años ya en este proyecto. Es una de las etapas más importantes de mi vida, porque acá nacieron mis hijos, hemos pasado por todo tipo de trabajos acá, desde encargado de campo hasta hoy en día jefe de infraestructura, y es un orgullo decir que trabajamos en Viñedos de Alcohuas. El recordar tanto tiempo también es recordar a tantas personas, tantos compañeros que han pasado por esta viña, que creo que nos faltaría tiempo y video para grabar todos los nombres de las personas que han pasado por acá. Hemos tenido grandes compañeros de trabajo. Este proyecto, sin toda la gente que ha estado, que estuvo y que va a estar, no podría haber sido. Este proyecto depende de toda esa gente, de la persona que riega las plantas, de la persona que poda, de la que ve los fertilizantes, todas esas personas que aportan con un granito de arena son demasiado importantes para este proyecto. Como te digo, un orgullo haber llegado donde la vida me puso acá. Hoy en día es, para mí, una de las mayores gratificaciones de mi vida es estar acá. Creo que el mayor de los aprendizajes es aprender que no todo se puede hacer en un día, que hay etapas, hay que caminar despacio para llegar muy lejos. Fue mi lugar de creación durante estos 20 años, digamos 18 años que estuve en la creación total de esto. Entonces va llenando tu necesidad de expresarte. Hay algo que existe fuera del tiempo, entonces estas obras pujan salir a través de las personas. Hay que creer que no necesariamente uno las elige, es decir, de alguna forma se van encontrando y hay algo que las coordina en un momento, en un punto. Es algo que sucede y que está sincronizado de esa forma. Yo creo que estaría contento. Ay, muerto de orgullo. Él sí que era artista. La primera vez que fui al Elqui no me gustó nada. Me encontré encerrada. Yo había vivido muchos años a la orilla del mar. Entonces estaba acostumbrada a espacios así abiertos. Y llegar al valle encerrado así, como una cuchilla, uno poco a poco le va tomando cariño al lugar y se va acostumbrando. Y ya después no quiere moverse de ahí. Nos tocó con una de mis hijas ir a Europa, a Torino, que había ¿cómo se dice? Un encuentro. Un concurso. Era un encuentro de viñedos extremos. Y unos eran extremos, qué sé yo, por el lugar. Unos estaban en una isla, en las Islas Cabo Verde,
que habían años que daban uvas, habían años que no siquiera daban. Y lo que recuerdo es que le llamó tanto la atención la altura donde estaba nuestro viñedo. Y todos se nos vinieron encima a preguntar cómo era posible que hubieran viñas ahí a 2000 metros de altura. Y como que todos se vinieron encima y nos dieron varias medallas de oro. Yo espero que las siguientes generaciones logren de este lugar hacer un lugar que haga feliz a la gente, es decir, que sea un lugar especial. Yo lo recorrí tanto a pie, arriba, abajo, estoy buscando cuarzo para todos lados. Ahora lo observo nomás. Uno cree que decide absolutamente las cosas, fluyen a través de uno. Es la forma que sentimos que recibimos este proyecto. Bueno, para mí este proyecto es bien significativo y bien importante en lo personal, porque es un proyecto familiar, en donde yo acompañé a mi abuelo desde los inicios. Cuando él recién empezó a comprar las primeras tierras aquí en Alcohuas, hace más de 20 años, yo muchas veces lo acompañaba, viajaba con él a Alcohuas, entonces desde aquellos tiempos he tenido conexión con Elqui, con el proyecto en particular. Y hace 4 años atrás yo entré a trabajar aquí al proyecto, inicialmente motivado para armar la parte de turismo, las visitas del viñedo, de la bodega, o sea, lo que es el enoturismo, pero también el alojamiento. Y hoy día asumo el liderazgo de este equipo, en donde estoy muy contento porque tenemos un gran proyecto por delante. ¿Ya? Hay 20 años de historia que se han hecho cosas fantásticas, maravillosas, pero todavía hay mucho por hacer. Hay harto potencial que se puede desarrollar aquí en lo vinícola, en lo turístico, en lo artístico, cultural. Como elemento central el viñedo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor del viñedo. Esa es una motivación muy grande para mí, porque en el fondo yo recibí un legado de una visión que tuvieron mis abuelos y mis tíos de hacer algo aquí en un lugar remoto, y nos entregan esto para seguir desarrollándolo y para seguir soñando. Mostrar al mundo lo que es Alcohuas, como lugar, como destino, pero también como viñedo y como proyecto familiar. Hoy día tenemos un tremendo equipo de trabajo, yo siempre lo valoro y lo agradezco. A todos los invito a soñar en grande, uno de los mensajes que nos transmitió mi abuelo, de decir, hagamos lo mejor posible que se puede hacer en este lugar. Estas tres, ¿no? Las 3 parras fundacionales son esas 3 que están aquí, que se llaman Matías, Daniel y Clara. Yo no me había fijado en el color, claro, en la forma. Y en la forma de la hoja. Son plantas Cabernet Sauvignon, que fue lo primero que se plantó aquí. Se plantaron en el año 2005. La segunda se llama Daniel, que la bautizaron Juan Luis y la Elia. Y la tercera se llama Clara, que es el nombre de la hija de Casú Segers, que estaba justo en ese momento cuando se plantaron las 3 parras.